Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos casos el paciente no va a estar consciente, como por ejemplo en traumas craneoencefálicos o paciente que viene de un accidente automovilístico y que ese paciente viene con un cuadro de monoartritis, pues en ese caso habría que darle lugar a los estudios por imágenes, radiografías, para descartar fracturas. Osteoartritis, que es una de las causas no inflamatorias, es como por así decirlo las canas de las articulaciones, ya que son procesos que todo mundo en algún momento de nuestra vida vamos a tener en menor o mayor grado, es un proceso degenerativo y también puede provocar cuadro de monoartritis que se pueden reagudizar por ciertos factores como un poquito de ejercicio excesivo. Y las otras causas que pues es menos frecuente, pero que siempre hay que tenerlas en cuenta, son las enfermedades sistémicas poliarticulares. Estamos hablando, por ejemplo, de artritis reumatoide, que en sus etapas tempranas podría iniciar como una monoartritis. Obviamente este es el menor de los casos, y pues en medicina lo más frecuente es lo más lógico a pensar en primera entrada, entonces por su poder destructivo siempre hay que pensar como una primera opción en infección, después por artritis por cristales, pero también es importante tener en cuenta el concepto de que alguien con gota, que son articulaciones ya pues, que han producido cierto daño a través del tiempo, son más susceptibles a procesos infecciosos, entonces podrían estar ahí sobreagregado y siempre es primordial diferenciar esto. Este cuadrito nada más muestra las etiologías más frecuentes. Infecciones tenemos lo que es la bacterial, la por micobacterias, por fúngicas, que son un poco de procesos más indolentes, un poco más larvados, que hay que tener una alta sospecha clínica. Si uno, pues, por ejemplo, si estamos pensando en una artritis séptica, pero que no responde adecuadamente a una terapia antibiótica, pues pensar en agentes un poco más atípicos. Virales y otras pues menos frecuentes como esporotricosis y en otros lugares como la enfermedad de Lyme también, que es mucho más frecuente, pero en nuestro país no tenemos esos casos de manera tan frecuente. La inducida por cristales, como les mencioné, lo que es el cristales podurato monosódico, que es la gota, el pirofosfato de calcio, hidroxiapatita y otros cristales un poco menos frecuentes. También por causas, por tumores, osteosarcomas, también por procesos neoplásicos de órganos no sólidos como leucemias y mielodisplasias podrían manifestarse en algún momento como una monoartritis. Sin embargo, estos van a tener de fondo pues ataque al estado general, tal vez historia de pérdida de peso de larga data, adenopatías, fiebres inexplicables, todo esto dentro del cuadro. Y como les expliqué previamente, enfermedades reumáticas sistémicas que en sus etapas tempranas podrían manifestar como una monoartritis. Entonces, pero esto es en menor frecuencia. Siguiendo un poco hablando de la infección, como proceso etiológico importante, podemos dividirla en infecciones gonocócicas, que usualmente se presentan o hay que sospecharles en pacientes jóvenes, sexualmente activos, y sobre todo pues con algún grado de promiscuidad o con alguna historia reciente de contacto sexual de alto riesgo, entonces habrá que sospecharlo. Y usualmente se va a presentar mediante dos síndromes, una es como una triada de tenosinovitis, lesiones en piel y poliartralgias en artritis, pero no supurativa, y la otra artritis supurativa sin lesiones en piel. Entonces es importante a la hora de explorar al paciente no centrarse solo en la monoartritis, sino también ir más allá, ir hacia lesiones en piel y ese tipo de cosas ante la sospecha de cuando hay una infección gonocócica. La otra es infección bacterial no gonocócica, que es una de las más destructivas y las que va a producir una mayor capacidad disfuncional de la articulación, y usualmente el agente infeccioso que está de primera entrada como causa es Staph aureus, le sigue el Streptococcus pneumoniae y los gram negativos.
Y por otro lado están las infecciones por hongos o micobacterias, que sin embargo son menos frecuentes y que usualmente no producen un cuadro tan agudo, sino que son cuadros un poco más larvados, indolentes, para los cuales hay que tener una sospecha clínica o al menos sospecharla tras no haber una buena respuesta ante antibióticos. Aquí está cómo se presenta sindromáticamente esta infección gonocócica que les hablé, en donde en un 70% de los casos se va a presentar como una poliartralgias migratorias no supurativas, un 67% una tonosinovitis, dermatitis, fiebre, 63%, y como una artritis purulenta vamos a tener en menos de la mitad, en un 42%, y que de esos va a presentarse como una monoartritis supurativa en un 32% y más de una mucho menos, ¿verdad? Un 10% de los casos. Síntomas genitourinarios también es importante preguntarlo porque sería necesario el cultivo tanto de secreción del cervix, secreción uretral, ano, boca, para aislar lo que es el agente infeccioso que estamos sospechando. Aquí un cuadro en donde tenemos los agentes infecciosos más frecuentes en lo que es la monoartritis por causas por bacterias. Tenemos Staph aureus, que es pues el principal en adultos sanos, especies de Streptococo, Neisseria gonorrhoeae, que es pues el más frecuente en pacientes también jóvenes, pero que son sexualmente activos, promiscuos y todo esto. Entonces debemos sospechar ante un cuadro, ante la historia de un paciente así. Tenemos también por otro lado los que son abusadores de drogas intravenosas, que usualmente se presentan en algunos lugares atípicos como monoartritis en las articulaciones acromioclavicular, por ejemplo, y usualmente se puede aislar agentes como pseudomonas aeruginosa, que también habrá que investigarlo cuando hay abuso de sustancias intravenosas. Aquí no se ve muy bien, pero había una lesión por ahí de lo que es la infección por gonocócica diseminada, que hay que buscar en piel. Son como unas pustulitas llenas de, como estas que se ven un poco más claras, que indicarían una infección gonocócica diseminada, que hay que buscarla muy bien en la piel, en todo lado, y estos son sujetos también de cultivos para aislar el organismo, importante identificarlo. Por cristales, pues tenemos que una de las mayores causas sería lo que es inducida por los cristales de urato monosódico, lo que es conocido como artritis gotosa, el cual que en 80% de los casos de crisis de gota aguda se va a presentar en una articulación, es decir, como una monoartritis, que usualmente es en miembros inferiores, en la primera articulación metatarsal, y entonces el cuadro usualmente se establece dentro de 6 a 12 horas el proceso inflamatorio máximo. Entonces son cuadros un poco más agudos, muy dolorosos. Usualmente los pacientes son medio mal portados, un poquito de sobrepeso, tal vez abuso de alcohol, una diabetes ahí tal vez mal controlada, hipertensos, dietas ricas en purinas, carnes rojas, mariscos, todo esto, usualmente tienen esta historia y también tienen historia previa de que tienen crisis a repetición, que si vienen presentando crisis cada vez más frecuentes tal vez, entonces es importante constatar esto en la historia clínica. El otro tipo de artritis por cristales es el pirofosfato de calcio o condrocalcinosis, el cual se da en pacientes un poco más mayorcitos, en 55 años para arriba, y usualmente podría consistir con procesos como la osteoartrosis. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas o las fases de lo que es una gota. Tenemos la primera entrada por acá abajo, una hiperuricemia asintomática, que ya no es tan asintomática como se creía, ya que la presencia solamente de hiperuricemia puede ser un marcador importante para lo que es riesgo cardiovascular también. La hiperuricemia, por ahí anda un montón de gente sin saber, con niveles de ácido úrico por arriba de 6.8 o 7, son considerados ya personas hiperuricémicas.
De eso pues se han hecho estudios de cuántos van a desarrollar gota. Hay diferentes investigaciones. Obviamente el desarrollo de gota va a depender de qué tan elevado va a estar. Por arriba, por ejemplo, de 8 o 9, ya andamos ahí que tiene como un 12% de la población que anda con esos niveles de ácido úrico que pueden desarrollar crisis de gota. Entonces, de esas personas hiperuricémicas, algunos van a evolucionar lamentablemente a lo que es un ataque de gota aguda, lo cual, como les dije, en un 80% de los casos va a presentarse como una monoartritis en el pie, en la parte media del pie, en el tobillo, en la rodilla, pero también se puede presentar en otras áreas como el codo, el carpo, pero con menor frecuencia. Usualmente el ataque agudo de gota es, pues, como dice la palabra, agudo. Estamos hablando de 6 a 12 horas de evolución, ya está el cuadro en su máximo esplendor inflamatorio, lo cual sucede en niveles inferiores y usualmente en horas nocturnas. Puede ser que ese paciente tenga esa remisión del cuadro de manera espontánea, a veces ni consulta, se toman ahí algunos analgésicos y pues el cuadro remite en 2-3 días. Y puede ser que alguna población de esos gotosos no vuelvan a tener una crisis en su vida, pero sin embargo, algunos van a recaer en crisis con cierta frecuencia y esos intervalos en que los pacientes están asintomáticos cada vez se van a hacer más cortos, estamos hablando de periodo intercrítico, hasta que se vuelve un cuadro poliarticular de manera permanente. Y si no busca ayuda, estamos ante la presencia de una gota atofasia, cuando ya la concentración de ácido úrico a nivel tisular se hace evidente, formando estas, como se ve en la fotografía, esos nódulos, esos tofos, que pueden estar en las manos, en los pies, inclusive en el pabellón auricular. Entonces ya eso estamos viendo, cuando ya vemos tofos, ya estamos viendo una gota totalmente evolucionada, ¿verdad? Lo cual se puede agravar por problemas en el paciente como insuficiencia renal crónica. Entonces esto podría provocar monoartritis y, como les dije al inicio, siempre, no importa que el paciente sea conocido por gota, siempre hay que aspirar ese líquido sinovial, ese líquido articular y descartar un proceso infeccioso ahí concomitante. Este es lo clásico de una podagra, ¿verdad?, que es la inflamación de esta articulación metatarsofalángica. Usualmente es un dolor exquisito, no aguanta ni la sábana encima, no aguanta ni el cimbraje de los pasos alrededor de la cama, en algunos casos. Usualmente se dan en horas nocturnas, donde la temperatura es un poco menor, entonces los cristales tienden a favorecer su precipitación con bajas temperaturas. Aquí no se ve muy bien, pero les quería mostrar algunas fotografías de diferentes cristales que se pueden ver en el líquido sinovial. Por ese lado teníamos a su izquierda superior algunos cristales de ácido úrico que son en forma de aguja, ¿verdad? Y a veces están embebidos o fagocitados por neutrófilos, los cuales tienen gran especificidad, digamos, cuando se investiga. Entonces hay gran posibilidad de que la monoartritis que estamos estudiando, cuando se ven los neutrófilos que están engullendo esos cristales, es un proceso inflamatorio florido. Por acá abajo, que no se ve muy bien, tenemos cristales de pirofosfato de calcio que son de forma romboidal, un poquito más pequeños, tal vez no tan en el número. Y por aquí tenemos una radiografía de una rodilla con condrocalcinosis, que ahí ven como en el cartílago, que debería estar totalmente negro, en el espacio articular hay líneas de depósito blanquecinas, radiopacas, que corresponden al cartílago que se está calcificando en la enfermedad por condrocalcinosis. Esto podría coexistir, como les dije, en pacientes mayorcitos que sufren de artrosis. Y a veces, pues, hacemos radiografías para algunos pacientes, pero son asintomáticos. También sucede eso, ¿verdad?, que hay condrocalcinosis, pero que todavía no se ha manifestado clínicamente. Y algunos factores de riesgo para la hiperuricemia y gota
algunos pues no modificables son como la edad, la raza, ¿verdad? Y algunos modificables son como la dieta, el ejercicio, la obesidad, que todo es importante en un paciente gotoso estar estimulando lo que es el estilo de vida saludable. Algunas personas piensan que las carnes rojas es lo peor en la gota y tienen cierto grado de razón, pero sin embargo los mariscos son mucho más dañinos, ¿verdad? Son más ricos en purinas, sobre todo las sardinas, estos mariscos que tienen doble concha, el chucheca, piangua, cambuto y todo esto, también son fuente de purinas, lo cual puede desencadenar crisis gotosa por transgresiones dietéticas. En alcohol, pues todos en general, y por supuesto la cerveza, que es el más rico en purinas, también podría generar crisis de gota, y las carnes rojas también, por lo tanto deben ser consumidas de una manera moderada en el paciente. En el paciente que sospechamos que no tiene autocontrol, pues totalmente prohibido el alcohol debido al abuso. Perdón, vamos a ver. Aquí no se ve muy bien. Bueno, siguiendo con la etiología, tenemos acá lo que son las no se ve nada. ¿Pueden apagar la luz? Es que esta no se la enciende. Bueno, digamos así. Para apagar un poco. Sí, por favor. Disculpen la interrupción. Siguiendo con la etiología, como en algún momento les dije, las enfermedades sistémicas, que no es lo más frecuente, ¿verdad? Lo más frecuente es lo que es trauma, infección por cristales, pero siempre hay que tener esa sospecha clínica a la hora de abordar monoartritis y tener en cuenta que algunas enfermedades sistémicas como las espondiloartritis, artritis reumatoide, desórdenes mielodisplásicos y leucemias podrían iniciar por un cuadro de monoartritis. Obviamente es importante preguntar al paciente por historia familiar, de pacientes o familias con familiares, perdón, con antecedentes de enfermedades sistémicas como AR, espondilotropatías. Entrando un poco en lo que es la evaluación, la historia clínica, pues como todo en la medicina es fundamental, es el arte por el cual podemos dilucidar y sospechar y pues reducir el número de nuestros diagnósticos diferenciales mediante lo que es la historia clínica y el examen físico. Y es necesario a la hora del abordaje eliminar la posibilidad de emergencia musculoesquelética. Y aquí estamos hablando muy específicamente de lo que es la posibilidad de una artritis infecciosa por su capacidad destructiva. Entonces lo que vamos a ver, digamos, en una emergencia musculoesquelética es esa articulación muy dolorosa, con una impotencia funcional importante, con ese rubor, con esos datos clásicos de lo que es un proceso inflamatorio severo, y sobre todo si hay fiebre, sobre todo si hay hipotensión, sobre todo si hay una cuadro inflamatorio sistémico. Hablando un poco de la sintomatología articular, es importante descartar o dilucidar lo que es un dolor inflamatorio versus mecánico. Recordemos que en un inflamatorio las características son que el reposo usualmente no alivia o empeora el dolor, que la actividad mejora la tolerancia al dolor, se acompaña también de rigidez, usualmente tras periodos de reposo, y rigidez matutina importante más de 1 hora. Específicamente estamos hablando en este cuadro de cuadros un poco más alarvados, ¿verdad? Como artritis reumatoide o tal vez la artritis que se ve en algunos pacientes con lupus. Versus la mecánica, un dolor articular mecánico que es, por así decirlo, lo contrario inflamatorio, que el reposo más bien alivia y que la actividad
empeora el dolor. Entonces es importante tener el concepto de dolor inflamatorio versus mecánico. Usualmente el dolor mecánico significa procesos benignos, autolimitados, que no van a tener una mayor repercusión en la salud del paciente a largo plazo. Historia previa de dolor articular, como por ejemplo en la gota, si estamos viendo a ese paciente que está presentando una monoartritis, pero si nos dice en la historia clínica que ha tenido previamente varios episodios similares, pues ya podemos estar sospechando de un cuadro de gotoso, sobre todo si es mal portadillo, sobre todo si nos dice que consumió grandes cantidades de alcohol previamente y todo esto, pues ya nos podemos hacer el cuadro un poco más claro. Entonces, preguntar si hay historia de artralgias, si son únicas o múltiples, migratorias o auditivas, pequeñas o de grandes articulaciones, para ir sindromizando un poco más el cuadro. La duración del dolor articular, si fue de instauración aguda, si es de instauración crónica, si estaba de fondo algún tipo de dolor crónico, alguna monoartritis crónica, pero que se reagudizó y que por eso fue el motivo de la consulta, también es importante establecerlo. Y los antecedentes de trauma, ya sea fracturas, ya sea torceduras y todo esto, que usualmente a la hora de hacer un aspirado líquido articular, usualmente va a salir de tipo sanguinolento o hemartrósico. Cuando sale un líquido articular hemartrósico o francamente sanguinolento, entonces la posibilidad de fractura intraarticular, la posibilidad de ruptura de ligamentos es muy alta, ¿verdad? Cuando sale hemartrósico o problemas en lo que es la coagulopatía y este tipo de enfermedades. Síntomas sistémicos también es importante investigar, no enfocarnos nada más en lo que es la exploración articular, sino que preguntar por fatiga, por cuadro de pérdida de peso, rash, adenopatías, dolor pleurítico, úlceras orales o nasales, fenómeno de Weird, síntomas de ojo seco o boca seca, que ya estaría más orientado a la búsqueda de más enfermedades reumáticas, por ejemplo lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, todo ese tipo de cosas. Presencia de fiebre elevada, por supuesto que podría indicarnos un proceso inflamatorio de fondo severo e infeccioso séptico hasta demostrar lo contrario. Molestias gastrointestinales o geniturinarias, reciente contacto sexual de riesgo, que pueden ser posibles portales de agentes infecciosos. Estamos hablando de tal vez de una artritis gonocóxica, como ese paciente joven, promiscuo, o tal vez buscar a nivel ocular uveitis o episcleritis que nos puedan indicar tal vez o indicar una posible espondiloartropatía de fondo. Las características del paciente, importante preguntar si ese paciente tiene familiares con alguna enfermedad reumática inflamatoria, si la mamá, si la hermana, algo así es portadora de artritis reumatoide, si es portadora de lupus o espondiloartropatías que podrían estar presentando al paciente lo mismo, es importantísimo. Historia previa de inmunosupresión, dado ya sea por alguna condición específica o por alguna toma de medicamentos, podría predisponer a una infección por agentes un poco atípicos. Obviamente, los pacientes con artritis reumatoide, por su mismo tratamiento, inmunosupresión en algunos casos, y por ser articulaciones cuya integridad se han comprometido, son más propensas también a lo que son procesos infecciosos. Viajes recientes a regiones endémicas que podrían pues indicarnos sobre etiologías un poco más rebuscadas, enfermedad de Lyme o contacto con animales y todo esto, también es importante documentarlo. Al examen físico, lo más importante es definir si hay un derrame articular y que si ese derrame articular es suficiente como para aspirarlo, porque en una monoartritis donde se detecte derrame articular es fundamental, es importantísimo lo que es la artrocentesis con obtención de líquido articular para su análisis, porque el análisis es importantísimo para dilucidar un diagnóstico definitivo. También es importante tomar en cuenta los rangos de movimiento articular, eso nos puede dar de manera indirecta pistas, como por ejemplo si los movimientos activos están reducidos y los pasivos conservados, probablemente estemos ante una afectación extraarticular y no sea articular, porque esto también es importante. Podemos confundir un cuadro de monoartritis cuando realmente es una afectación periarticular, que estamos viendo tal vez una bursitis, una tendinitis, una celulitis inclusive, ¿verdad?, que es en tejidos subcutáneos o algo así, y no es un proceso articular.
Pero si por otro lado tanto los activos como los pasivos están reducidos, entonces una alta probabilidad de que el problema sea intraarticular. Hallazgos extraarticulares específicos, por ejemplo, nódulos subcutáneos que podrían corresponder a tofos o algunos nódulos reumatoideos que se encuentran sobre todo en la superficie de apoyo en las superficies ulnar, lesiones en piel como en la gonocócica tal vez, y lesiones oculares como les hablaba de una escleritis o epiescleritis que podría corresponder a un cuadro que lo podemos asociar a una espondiloartropatía, porque recordemos que las uveitis y epiescleritis es la manifestación extraarticular más frecuente de las espondiloartropatías. Un 25 o un 30% de los pacientes lo van a presentar. Como les dije, la artrocentesis es uno de los procedimientos fundamentales a la hora de abordar una monoartritis y debe realizarse en todo paciente en la cual le podemos detectar derrame articular. Podemos obtener información importantísima de ese líquido sinovial, si este tipo no inflamatorio, si este tipo inflamatorio, si es francamente séptico, que si lo aspiramos es pus prácticamente, o si es por otro lado hemorrágico, como les dije previamente, que está asociado a traumas meniscales, fracturas intraarticulares o rupturas ligamentarias, que usualmente sean traumas, este tipo de líquido. Entonces aquí una imagen de una artrocentesis a nivel del codo, nada más como referencia que representar este proceso importantísimo. Usualmente en el codo se encuentran estas tres estructuras a la hora de palpar que forman un triángulo, lo que es la cabeza del radio, el proceso olecranon y también el epicondrio lateral, y en ese triángulo, en el puro centro, ahí es donde vamos a hacer la artrocentesis, unos 2 centímetros de profundidad, ya estamos en el espacio articular ahí. Importante aspirar ahí, en este ejemplo, ¿verdad?, que puse que es a nivel del codo. Usualmente la mayoría de las monoartritis estadísticamente se presentan en las rodillas, ¿verdad?, que es una articulación más grande y es más fácil de realizar la artrocentesis. Aquí tenemos el cuadro clásico de lo que es la clasificación del líquido sinovial. Tenemos un líquido de características normales, no inflamatorio, como el que vamos a encontrar, por ejemplo, en la osteoartrosis, ¿verdad? La osteoartrosis podría tener crisis de dolor con derrame articular, pero ese líquido va a ser en la mayoría de los casos no inflamatorio. Tenemos líquidos inflamatorios en donde los conteos de leucocitos va a estar entre los 1000 y los 100.000. Aquí el problema es que hay un gran traslape ahí entre la medida de los leucocitarios, ¿verdad? Entonces, procesos inflamatorios a veces se nos escapan y son procesos infecciosos por este gran traslape que hay en el conteo de los neutrófilos. Por eso es importante lo que es la tinción Gram para detectar bacterias. Entonces, en procesos inflamatorios, que usualmente vamos a tener un conteo de leucocitos entre 2000 y los 100.000, pues estamos ante la presencia tal vez de líquidos articulares de pacientes con artritis reumatoide, con espondiloartropatías. Séptico, pues obviamente hay una gran cantidad de leucocitos, entre 50 y más 100.000, con un diferencial de más del 75, inclusive más del 90% de neutrófilos. Y sobre todo el cultivo de este líquido sinovial es importantísimo para aislar el agente y así dar un tratamiento un poco más direccionado, un poco más específico para la gente. Y hemorrágico, como les decía, pues usualmente el cultivo es negativo, pues se no es de fondo a un proceso infeccioso y usualmente se da o se obtiene en pacientes que han sufrido un trauma o en pacientes con coagulopatía, ¿verdad? Si no hay historia de trauma de por medio, pero ese líquido es francamente hemorrágico. Aquí nada más el cuadro de guía de lo que es el análisis del líquido sinovial, pues obviamente de primera entrada aquí, bueno, no se diferencia muy bien, pero en procesos de monoartritis, donde el diagnóstico es un poco, que todavía no se ha dilucidado de manera adecuada, pues como les dije, la artrocentesis de primera entrada de una vez se obtiene el líquido, es un líquido que es francamente purulento, entonces de una vez, si es purulento o francamente turbio, pues sin duda alguna hay que iniciar tratamiento antibiótico empírico, no hay que esperar a los cultivos, porque no hay que perder tiempo esperando cultivos, puesto que los procesos
infecciosos en menos de 24 horas se pueden llevar una articulación. Entonces, ante la sospecha, ante el cuadro clínico sugerente, de una vez inicie los antibióticos de manera empírica de acuerdo al organismo más frecuente. De los laboratorios, aparte del líquido sinovial, que ya lo vimos que es importantísimo, como les dije, derrame articular de origen hemorrágico, las pruebas de coagulación, plaquetas sería pertinente. En casos de derrame articular inflamatorio, hemocultivos, igual para diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial con algo infeccioso. En pacientes sexualmente activos, lo que es secreción, el cultivo de secreción uretral del cervix, ano y boca para aislar el posible agente, el Neisseria gonorrhoeae. Los reactantes de fase aguda que usualmente van a estar elevados tanto en procesos infecciosos como en inflamatorios. Recuerden que estos laboratorios son muy sensibles pero poco específicos, sin embargo nos pueden ayudar en la evolución de la respuesta, como por ejemplo de algún proceso infeccioso en el cual le iniciemos antibióticos, pues usualmente hacemos análisis de BES y PCR para ver si va disminuyendo junto con el conteo glucositario, y eso nos puede ayudar aparte de la clínica para ver si el paciente está respondiendo de manera adecuada. El hemograma y pruebas de función hepática también, cuando se sospecha de enfermedades sistémicas, también sería pertinente. Para concluir, el abordaje del paciente con monoartritis debe iniciar con una buena historia clínica y examen físico. Recordemos que con solo estos datos podemos disminuir lo que son los diagnósticos diferenciales. La artrocentesis con aspiración de líquido sinovial debe ser realizada en todo caso en donde el líquido sinovial sea lo suficientemente para aspirarlo, y ante un diagnóstico incierto también es súper necesario. Ante la sospecha de artritis séptica es necesario iniciar antibióticos empíricamente sin esperar reportes de cultivos. Estamos hablando de que si nos reportan por tinción de una vez un bacilo gran negativo, pues de una vez iníciale cefalosporina de tercera generación. Si nos reporta un coco gran positivo, vancomicina es una buena opción. Entonces, y de acuerdo también a los, por ejemplo, los centros hospitalarios usualmente tienen su perfil bacteriológico, entonces también hacerlo de acuerdo a cada centro hospitalario. Y estar atento ante manifestaciones sistémicas y extraarticulares también es importante, que a veces llega el paciente con monoartritis y nos centramos solamente en la monoartritis como tal, sin poner la atención a otras manifestaciones en piel, en ojos, en mucosas, que también nos pueden dar pistas importantes e inclusive dar el diagnóstico diferencial. Como por ejemplo una monoartritis y que llegue con una historia de familiares en psoriasis y ustedes le encuentran lesiones de psoriasis en ese paciente en el cuero cabelludo, pues una buena posibilidad es que esté debutando con una artritis psoriásica ahí en ese caso, ¿verdad? Con solo el hecho de ver lesiones psoriáticas. Tengo la experiencia de un paciente que me llegó con una monoartritis y lo historié de arriba para abajo y al final en piel nos detuvimos un poquito y me contó que tenía una caspa de hace muchos años que no se le quitaba con nada, y la caspa resultó ser las lesiones de psoriasis en el puro cuero cabelludo, ¿verdad? Que estaban ocultas y que el paciente nunca había puesto atención, entonces resultó ser una artritis psoriásica, ¿verdad? Y también hay que buscar lesiones psoriásicas en sitios poco explorados, como por ejemplo debajo del pabellón auricular, en el pliegue interglúteo, debajo de las mamas, todo eso a veces, o alrededor del ombligo, a veces son lesiones pequeñitas, pero que se nos pueden escapar. Y la otra, con respecto a la psoriasis también, que he tenido muchos casos curiosos, es a nivel de las uñas. A veces una psoriasis no se manifiesta solo en piel, sino que también a nivel del lecho unguial, ¿verdad? Con el pitting, con esos lesiones que pueden asimilar como infecciones por hongos, que pacientes dicen que se lo han tratado con láser, con todo tipo de antifúngicos y no resultan ser hongos, sino que son distrofias unguiales por psoriasis. No sé si tienen alguna pregunta. Sí.
No, realmente, usualmente, clásicamente se dan en sitios distales, en articulaciones distales, pero se dan en miembros inferiores, sobre todo, porque probablemente se maneja la teoría de que a nivel distal es un poquito menor la temperatura, y como el cristal precipita a una menor temperatura, entonces por ahí se va el asunto. En horas nocturnas, por lo mismo, por la baja de la temperatura. Sin embargo, la predilección no es así como muy, digamos, causa así segura de por qué el pie, por qué la podagra o la gonagra en rodilla, realmente no se sabe. Probablemente es por su posición distal, ¿verdad? Hielo. No, el error, digamos, sería colocar hielo, porque si no, eso disminuye la temperatura, entonces, por así decirlo, empeora la crisis, por así decirlo. No, son medidas coayudantes. En ese, bueno, aquí no habla mucho del tratamiento, pues se nos hacía muy extenso y se escapaba al objetivo de la charla, pero usualmente en ataques agudos de gota, AINES, ¿verdad? Para el tratamiento de la gota. El, El vino, digamos, el vino tinto tiene un comportamiento de riesgo como dual, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que usted consuma, más bien si en algunos estudios han demostrado que el consumo de 2, 3 copitas por semana tal vez, tiene su cierto factor protector, mientras que excederse de eso ya pues se pasa al otro lado en donde podría provocar crisis. Sobre la predisposición de vino tinto y vino blanco, realmente te quedo debiendo esa parte, no sé si el doctor Monge quiere agregar. Esto es muy interesante. La evidencia de estos son estudios epidemiológicos realizados por el doctor Choi, que se dedicó a eso en los años 2004, por ahí. Y él encontró algunas cosas, por ejemplo, la leche protegida para las crisis, probablemente porque se necesita no solo la disminución de la temperatura, sino un medio ácido dentro de la leche. Choi encontró que el vino tinto era un factor de protección, o sea, como evidencia epidemiológica, o sea, comparado con otros, no el vino. Independientemente que el alcohol tiene un problema en el tubo, impide el transportador, el uretano que haga. Entonces, él encontró que el vino tinto. Yo he leído los artículos de él, pero no te queda claro, o sea, la razón, o sea, es un estudio epidemiológico que demuestra que el vino tinto te protege. Probablemente taninos o algo, te digo, él trata de hacer una explicación, pero es un estudio epidemiológico nada más. No, el estudio de Choi, él tiene 3 o 4 artículos, el grupo de Vancouver, hablando de epidemiología, y el vino tinto es un factor de protección. Eso es lo único, es interesantísimo porque cuando uno tiene pacientes con gota, uno le dice no tome alcohol. Alguna vez se me ocurrió a mí, no, voy a darle cerveza sin alcohol, Kaiser, pero resulta que la cerveza tiene mucha guanina, que es una purina, porque todo el tiempo nosotros tenemos en la cabeza que son las guaninas de origen animal, ¿no? Por ejemplo, el chifrijo es buenísimo, ¿eh? El chifrijo tiene carne de cerdo y tiene legumináceas, tiene frijoles, el kidney beans, los frijoles estos grandes. El tomate no, porque el tomate es un factor de protección más bien, no tienen ninguna relación, las purinas del tomate no. Pero lo que yo te puedo decir es que si uno busca los estudios del doctor Choi, él encontró epidemiológicamente que había protección con el vino tinto. ¿Por qué exactamente? No lo puede explicar él. Antes de que le sigan haciendo preguntas al doctor Contreras, los que han hecho preguntas, anoten su nombrecito atrás porque los preguntadores tienen un factor de beneficio en unos premios que vamos a dar. Y también vamos a tener una charla específica sobre gota. ¿Más preguntas? 2 son muy poquitas. Sí. Un paciente, hablamos de monoartrosis, pero puede ser migratoria por días, solo específicamente porque a veces tiene, digamos, una semana en la mano, una semana en la rodilla. Sí, puede presentarse así.
En periodos cortos, sí, sobre todo la gonocócica diseminada, que es como poliartralgias no supurativas y que pueden ser. Usualmente es como progresiva, ¿verdad? Que va agregando. Otra cosa también, bueno, se sale un poquito del tema, pero hay un tipo de presentación de la artritis reumatoide que es palindrómica, ¿verdad? Que sucede una inflamación, proceso inflamatorio que se establece en 3 o 5 días, clásica, rigidez matutina, el reposo empeora y todo esto, y se quita en un término de una semana, como si no hubiera pasado nada, y a los meses otra vez recae el mismo cuadro y está en eso. Palíndromo es que se repite, entonces es una forma de presentación también a tenerlo en cuenta, pero sí puede presentarse de cualquier manera aditiva o en poco tiempo. Y la otra cosa que sí, perdón. Sí. Puede ser, se ha visto que es de como de 7 días a 14 días, más o menos el cuadro, ¿verdad?, que se presenta. Lo otro es que algunos medicamentos podrían interferir en lo que es el metabolismo del ácido úrico, como lo son los diuréticos, que hay pacientes que a veces ingresan por ejemplo, ICC descompensadas, los ponen a poner diuréticos, a secarlos, por así decirlo, y con frecuencia nos interconsultan con cuadros de pacientes con ICC en cardiología internados y que de repente ahí hay una monoartritis en la rodilla, entonces historiándolo ahí pues resulta ser un ataque de gota por diuréticos, ¿verdad? También es importante tenerlo en cuenta a la hora de historiar al paciente, cambios de dosis, por así decirlo, de diuréticos y de tipo. Sí, señor. Uh-huh. Algunos estudios han visto que más bien el exceso de calcio, de suplementos y todo esto podría empeorar, pero realmente en la dieta es tener una dieta balanceada, dieta saludable, evitar el sobrepeso, tal vez en pacientes con artrosis ya establecidas, no hacer esfuerzos, digamos, un poco más que se excedan al límite del paciente, porque usualmente en esto de pseudogota o pirofosfato se ve que en pacientes artrósicos y que hacen alguna actividad un poco más fuerte del usual, tienen su crisis, ¿verdad? Tienen su derrame articular, el rubor, el dolor, todo eso lo clásico, ¿verdad? Sí, hay fuerzas mecánicas sobre la articulación, sobre el cartílago, ¿verdad? Que sobre todo como se da en pacientes un poquillo mayorcillos, ese cartílago ya no es tan distensible como antes, ya no tiene ese poder de distribución de las fuerzas que tiene un cartílago joven. Bueno, un aplauso al doctor Contreras.